Buenas tardes a todos, soy Jesús Hernández Galán, soy el responsable de Accesibilidad e Innovación de la Fundación ONCE y os quiero dar la bienvenida a todos a esta segunda entrega, segundo capítulo, segundo encuentro del Foro de Expertos en Accesibilidad e Innovación que organizamos tanto la Fundación ONCE como el Real Patronato sobre Discapacidad. En primer lugar, os quiero dar unas pequeñas instrucciones sobre accesibilidad para que podáis seguir, aquellos que lo necesitéis, en perfectas condiciones este evento. Si necesitas subtitulado, en la parte inferior de la pantalla verás junto a preguntas y respuestas los subtítulos. Pone CC, actívalos, ahí los podrás ver. Si necesitas lengua de signos, pon la pantalla completa y desplaza o minimiza la ventana flotante con los panelistas para poder visualizarlo correctamente. También puedes hacer preguntas y respuestas, con lo cual a través de ese apartado podrás verlo. Bueno, yo quiero dar la bienvenida y las gracias a Alejandro Moledo por estar hoy aquí con nosotros en este encuentro. Yo, Alejandro, la verdad es que no sé cómo definirle. Yo le definiría como un sensato, inteligente y divertido. A mí me parece de esas personas con las que he trabajado bastante, sobre todo en Bruselas, en la que hemos sufrido bastantes momentos, siempre luchando y defendiendo los intereses de las personas con discapacidad, por supuesto, como no podía ser de otra manera, desde el mismo bando, enfrentándonos a aquellos que defienden sus intereses por encima de los nuestros, pero para mí sí eso era importante, lo más importante era encontrarme luego después y quedar con Alejandro tomando unas cervezas, disfrutando de esa cerveza belga y hablando de español, que para mí la verdad es que era una liberación, porque para aquellos que no trabajamos habitualmente en inglés, el tener que estar en una reunión larguísima y a veces hasta incluso tediosa y dura, trabajando en inglés, luego de poderte echar unas cañas, unas cervezas belgas o de donde fueran en español, para mí era una verdadera relajación y más disfrutando de la compañía, de la inteligencia, del humor inteligente de Alejandro Moledo. También compartimos amigos. Alba, hace mucho que no la veo, no sé qué tal va Alba, Alejandro, porque es una amiga común con la que nos hemos encontrado muchas veces allí. Y bueno, ahora charlaremos de todo esto. Yo lo primero, presentar a Alejandro, es el coordinador de políticas del EDF, es un español en Bruselas, un valenciano en Bruselas que estudió periodismo, que además terminó con matrícula de honor, periodismo, que ha estudiado en la Universidad de York de Toronto, en la George Washington, hizo un máster con la Universidad de Navarra sobre política, con comunicador, le encanta la política, le encanta escribir y bueno, le encanta conversar sobre todo, que es lo que más he descubierto de Alejandro. Bueno, Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros hoy y por dejarnos disfrutar de ti y porque compartas con nosotros todo el trabajo que estáis haciendo desde el EDF. Oye, cuéntanos cómo llegas a Bruselas y cómo llegas al EDF. Cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, pues primero de todo, Jesús, muchísimas gracias por esa introducción a la que espero estar a la altura. Y muchas gracias por invitarme a pasar este ratito agradable con vosotros y a hablar de accesibilidad y de nuestras vivencias y aventuras por aquí, por Bruselas. Yo al Foro Europeo de la Discapacidad, que bueno, para aquellos que no lo conozcan, digamos que es la organización que agrupa a todo el movimiento europeo de las personas con discapacidad, es decir, somos como el CERMI a nivel europeo y por tanto nuestros miembros son esas organizaciones a nivel europeo que representan los distintos grupos dentro de la discapacidad. La Unión Europea de Ciegos, la Unión Europea de Sordos, Autismo Europa, Inclusión Europa, que es la hermana europea de plena inclusión, por ejemplo. Y luego todas esas organizaciones a nivel nacional que trabajan representando a las personas con discapacidad, como el CERMI, y organizaciones como Fundación ONCE, que trabajan por las personas con discapacidad.
Y yo llego pues un poco con mucha suerte también, he de decirlo, porque yo pues después de haber estudiado periodismo, de haberme, digamos, especializado en comunicación política, de haber trabajado como periodista y en agencia de comunicación, acabo en una agencia de lobby, digamos, ¿no? De el lobby, asuntos públicos puro y duro, en Madrid, lo cual me gustaba, lo estaba disfrutando, y estando en Madrid me llegó la oportunidad de postular al Foro Europeo de la Discapacidad y claro, me dije, oye, pues si estamos haciendo lobby, pues hacer lobby, es decir, influencia política, intentar influir en las decisiones políticas por algo, por una causa en la que creo, en la que estoy convencido, de la que me siento parte, pues era una oportunidad que no podía dejar escapar y probé suerte y aquí sigo desde 2013 ya. Genial. Tú antes llevabas temas de tecnología, o por lo menos nosotros nos hemos conocido muchísimo Sí, hablando de tecnología, accesibilidad. Tú eres un gran experto en estos temas, ¿no? Pero ahora llevas temas políticos. Pero sí. cuéntanos un poco, porque has avanzado un poco el EDF, el trabajo que está haciendo, pero sí entrar un poquito en profundidad, ¿no? Cómo el EDF se relaciona con el Parlamento, con la Comisión, con las diferentes entidades, con los Estados Ujú. miembros, con los diferentes lobbies. Supongo que no será sencillo, ¿no? Esa No, labor no, que hacéis desde no es Bruselas. sencillo, ¿no? Es, a veces es complejo porque la Unión Europea es compleja y bueno, para llegar un poco a dónde estoy ahora, como comentabas, Jesús, sí que comencé en el EDF como responsables de nuevas tecnologías e innovación. Digamos que me ocupaba de aquellas legislaciones que tenían que ver con la accesibilidad a las TIC, con la normalización técnica, que supongo que hablaremos de ella un poco más tarde, proyectos de innovación y desde hace un par de años me encargo, sigo supervisando estas políticas porque obviamente después de tantos años y tanto trabajo, sigo muy relacionado y además porque me gusta con estas políticas de accesibilidad a las TIC, pero ahora digamos que también coordino el trabajo de otros compañeros dentro del EDF que llevan pues digamos pues políticas sociales o accesibilidad al transporte o al entorno construido, políticas de derechos humanos, de igualdad de género. Digamos que yo me ocupo de coordinar un poco nuestra influencia, nuestro trabajo de influencia política dentro del Parlamento Europeo. De ahí el fondo que tengo. Y dentro del Parlamento Europeo, por ejemplo, una de las herramientas que tenemos es un grupo de eurodiputados, un intergrupo que se conoce, el intergrupo de discapacidad, en el que hay muchos eurodiputados españoles, por cierto. Son unos diputados de todos, prácticamente todos los países y todos los grupos políticos interesados en promover políticas para las personas con discapacidad. Y nosotros, el EDF, somos el secretariado de ese intergrupo, es decir, yo me ocupo de, pues si ellos están llevando alguna iniciativa que tiene que ver o que podría ser importante para las personas con discapacidad, si ellos necesitan contactar con alguno de nuestros miembros, alguno de nuestros expertos, yo les pongo en contacto y digamos que animo un poco a los eurodiputados a que inicien preguntas parlamentarias o que introduzcan enmiendas y es una herramienta muy útil para nosotros ya que coordina, digamos, el trabajo que tienen muchos eurodiputados de muchos grupos distintos y muchos países distintos en torno pues, a la misión que tiene el EDF y que ellos se han unido de hacer cumplir la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Pero como digo, sigo muy, muy cercano a las políticas de accesibilidad a las TIC porque al fin y al cabo es donde ha crecido mi experiencia y digamos, está muy, muy en mi corazoncito y la sigo muy de cerca. Claro, en definitiva, el EDF lo que hacéis es representar a todas las personas con discapacidad en Europa, Ujú. defendiendo los intereses de las personas con discapacidad en Europa para que todo lo que salga de Sí. Europa realmente nos sirva, nos apoye y nos defienda y defienda nuestros derechos, ¿no? Básicamente. Y una pregunta, ahora que hablabas de países y de personas,
¿Has notado, porque esto de la discapacidad muchas veces lo notamos, que en función de la persona que nos toca se lo toma, nos defiende más o nos defiende menos? Es una cuestión de sensibilidad personal, ¿no? ¿Has notado también una sensibilidad por país? ¿Hay países que se lo toman más en serio, que defienden más los temas de accesibilidad, los temas de discapacidad que otros? ¿O simplemente sigue siendo como en otro lado por personas, que es dependiendo del eurodiputado, independientemente Claro. de dónde venga, Hoy, sí. se lo cree o no se lo cree, ¿no? Sí, no, y es cierto que el aspecto personal, la sensibilidad que tenga la persona marca mucho, ¿no? Y ahí podríamos entrar, si quieres, luego a hablar un poco de la Ley Europea de Accesibilidad. Yo creo que es un ejemplo Hablaremos. de que al final las personas hacen mucho y marcan un poco la diferencia para bien o para mal. Pero yo creo que la discapacidad, si una cosa tiene buena a nivel europeo, que pasa también en España, y lo comentasteis la semana pasada con Jesús Celada, es que a todas las distintas sensibilidades políticas. Entonces, no hay, digamos, unos debates demasiado crispados o polarizados con respecto a la discapacidad. Todo el mundo está de acuerdo. De hecho, la convención ha sido ratificada por la Unión Europea y ya por todos los países miembros. Entonces, en teoría, sí, en teoría todos los países tendrían que tener la misma sensibilidad y las mismas ganas de hacer cumplir la convención. Pero luego en la práctica depende mucho de qué país y de qué tema estemos hablando. O sea, hay desde políticas sociales, hay ciertos países que son más sensibles o abiertos a reformarlas, pero claro, ahí está también las competencias de la Unión Europea que no llegan a todas las políticas sociales que a lo mejor nosotros estamos pidiendo. Temas de accesibilidad, pues se centran también muchas veces en utilizando la excusa o más bien la razón de un mercado único en Europa, pues se puede legislar a nivel europeo. O sea, la Unión Europea ha legislado y tiene iniciativas que son muy relevantes para nuestro día a día como personas con discapacidad. Eso que vaya por delante. Luego, dependiendo del tema, obviamente cada país o cada político es un mundo. Si bien es cierto también que España es claramente, esta es mi visión personal, uno de los países que más apoya políticas para las personas con discapacidad y por la accesibilidad, eso sin duda. Luego, lo que me preguntabas antes también, la relación con la institución depende mucho de qué institución estamos hablando, porque, por ejemplo, digamos, en la Unión Europea hay tres instituciones claves. Está la Comisión, que digamos que sería como el gobierno, el Ejecutivo, que son los que proponen legislación, por ejemplo, proponen una directiva o un reglamento, y luego está el Parlamento y el Consejo, que son los colegisladores, que son al fin y al cabo los que ven la propuesta de la Comisión y dicen, vale, pues la quiero cambiar aquí, aquí y allá. Entonces, por un lado está el Parlamento, que os digo con total seguridad que es la institución más cercana a los ciudadanos, son los más sensibles a cualquier petición, requisito o información que tú quieras darles y ellos lo tienen en cuenta en su trabajo parlamentario. O sea, el Parlamento tiende a estar siempre más cerca de los ciudadanos y de lo que estos necesitan o de sus intereses. Y luego está el Consejo, que el Consejo es la institución que representa a los gobiernos nacionales. Gobiernos nacionales que van a Bruselas también a reformar también lo que propone la Comisión y acordarlo con el Parlamento. Sin el acuerdo de Consejo y Parlamento no se aprueban las iniciativas. Y es en el Consejo donde encontramos siempre todos los problemas, o muchas veces, la mayoría de las veces. Porque claro, os habréis fijado que muchas veces cuando se habla de asuntos europeos siempre se dice, sí, porque en Europa, sí, porque Bruselas, sí, porque la Unión Europea no quiere hacer esto, no quiere hacer lo otro, no quiere aprobar tal cosa. Muchas veces no es tal el problema en Bruselas o en las instituciones europeas o en la Unión Europea en sí,
sino es la posición que nuestros propios gobiernos nacionales tienen y defienden en el Consejo. Que lo malo es que ahí las organizaciones que representamos a la sociedad civil no tenemos mucho acceso porque, como muchas veces las reuniones son a puerta cerrada, cuesta encontrar los documentos, no sabes qué país tiene qué posición exactamente, te tienes que fiar de rumores y gente que te pueda filtrar algún documento. Entonces, claro, la influencia que tenemos en una y otra institución es muy diferente. En el Parlamento tenemos mucha influencia, podríamos decir, y en el Consejo tenemos muy poca, y es donde confiamos en que nuestros miembros, que yo sé que el CERMI es súper activo en esto, influencien a su gobierno nacional, digamos, en el país, en España, para que luego el gobierno español en el Consejo tenga una posición más fuerte. Entonces, ahí es donde confiamos en nuestros miembros nacionales y donde esperamos que se consigan cambiar las posturas del Consejo, porque la verdad es que tenemos muchos problemas a veces para acceder a ellos. Ahí, Alejandro, comentabas que España es uno de los países más activos, ¿no? Yo lo veo en los Access City Awards, que ahora además estamos en Sí, pleno proceso de selección sí, sí. de candidaturas y de ganadores, ¿no? Y sí es cierto que Ujú. España es el país más activo y el que tiene más ciudades como ganadoras, finalistas en los premios Ciudad Europa Accesible, ¿no? Sí, Oye, sí. hablabas antes de lo del fiarte, lo de que alguien te filtre un documento. Esto a veces suena a House of Cards, ¿no? Esto suena, y cuando Sí, hablas de los lobbies en Europa, a nosotros en España lo de los lobbies a veces nos suena a lobby feroz, ¿no? sí, Nos ¿quién suena teme a al lobby película feroz? Sí, americana y a subterfugios, a intentar sí, que tus derechos se defiendan de unas formas, no sé si un sí. poco lícitas, pero danos tu visión sobre los lobbies, porque esto es lo que tenemos, esta concepción que tenemos en España, pero Claro, luego no, 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 los y es una lobbies. concepción que se tiene en muchos otros países y se entiende, pero eh, yo creo que lamentablemente tiene este aspecto peyorativo y hay una explicación por la que tiene este aspecto peyorativo el lobby. El lobby entendido como la representación de unos intereses legítimos, unos intereses puede ser tanto de la industria, de las compañías, como de la sociedad civil. Entonces, defender o intentar influenciar decisiones políticas en base a unos intereses legítimos es tan antiguo como la propia democracia y tenemos que un poco desmitificar que todo el lobby sea malo porque la sociedad civil, nosotros hacemos lobby. Bueno, hay distintas maneras de llamarlo, asuntos públicos, advocacy, se dice en inglés muchas veces, pero al final es intentar influir en decisiones políticas. Y digo que ha estado desde prácticamente el principio de la democracia, porque al fin y al cabo es legislador, el político, que está tomando una decisión, no tiene por qué saber de todo en detalle como para poder legislar sobre ello. Tiene que tener la visión de, pues, si estamos regulando, no sé, la producción de leche, tendrá que hablar con las compañías que producen leche y de los consumidores y de las asociaciones centradas en el medio ambiente. O sea, un, un lobby entendido como una herramienta de influencia política, pero que al mismo tiempo al final lo que pretende es mejorar la legislación para que los intereses estén bien representados, me parece normal, me parece necesario, pero, y aquí es lo que al final nos quedamos muchas veces con ello, el problema está en que no estamos en igualdad de condiciones los lobbies, porque por una parte la sociedad civil muchas veces estamos luchando y hay muchos miembros del EDF que luchan por tener una financiación que les permita hacer esto, que les permita seguir la agenda política, intentar influenciarla, intentar traer los intereses de las personas con discapacidad, pero sin financiación, ¿cómo lo haces? O sin recursos para, para ello es muy difícil. Entonces, claro, no partimos de las mismas
oportunidades, primero, y luego están todo, digamos, el lobby que tiene más cabida pues en series como House of Cards, que comentabas tú, que es pues el lobby de hacer cosas que están completamente fuera de la legalidad y que cada vez más, y yo creo que en España también, se va a tender a regularlo de alguna manera, al menos comenzar por la transparencia, pues de saber con quién se reúnen todos los comisarios o con quién se reúnen los europarlamentarios, pues tener un registro claro de cuáles son los lobbies y cuánto están invirtiendo en su lobby. En el Parlamento Europeo, en la página del Parlamento Europeo, se puede ver perfectamente cuáles son las organizaciones que tienen acceso al Parlamento para poder entrar, cuánto tienen de financiación para ello y qué son los temas, cuáles son los temas que siguen. O sea, el lobby en sí no tendría por qué ser malo, pero sí que es cierto que por ciertas prácticas tiene este carácter peyorativo, pero lo que hay que dejar muy claro es que la sociedad civil nosotros tenemos y debemos hacer lobby para asegurarnos de que las leyes nos tienen en cuenta. Oye, Alejandro, ¿podemos decir que hay lobbies amigos o aliados y lobbies que nos lo ponen un poquito más difícil? Porque tú y yo hemos luchado en Sí. la defensa de alguna de las normas, de los estándares en Uy, Europa sí. y no nos lo han puesto fácil, ¿no? Y No, somos no. aliados de algunos de ellos a nivel país, Sí, sí. pero a nivel global no es tan sencillo, ¿no? Claro, y es normal, es normal y hay que intentar mantener las discusiones en un plano, digamos, profesional y sin llegar a puntos que hemos visto alguna vez en alguna que otra reunión, porque mientras que nosotros representamos al 15% de la población europea con discapacidad, 100 millones de personas que tienen sus derechos recogidos en una convención internacional que ha ratificado tanto la Unión Europea como los Estados miembros, muchas veces cuando queremos traducir esos derechos en la práctica, es ahí donde llegan los problemas. Porque claro, todo el mundo está de acuerdo en que queremos que la convención sea una realidad del día a día de todas las personas con discapacidad. Pero amigo, cuando entramos en los detalles y en los requisitos y en las obligaciones que a lo mejor se le añaden a una industria determinada, ya sea la tecnológica, ya sea las empresas de transporte, ya sea los desarrolladores web o el comercio online, es ahí donde, o los editores, es ahí ya donde cuando ya empiezas a intentar traducir esa convención en, digamos, derechos reales y tangibles en una norma o en una legislación, es entonces cuando nuestros intereses son opuestos y tenemos que argumentarlo muy bien para conseguir que el legislador nos haga caso a nosotros. Porque otra cosa con respecto al lobby y a las empresas que son aliadas y no aliadas es que al fin y al cabo yo no culpo a una empresa por intentar defender sus intereses, aunque yo sepa que sus intereses a veces van a ir en contra de una mayor accesibilidad, por ejemplo. Yo a quien culpo o culparía es al político de turno que a lo mejor decide, no, pues voy a hacerle caso a la industria y no voy a hacerle caso al EDF o a la Organización de Consumidores o a esta organización para el medio ambiente. O sea, al fin y al cabo, la decisión cae sobre quien cae y son los decisores políticos, que es a los que nos dirigimos. Pero en normalización técnica, sí, si quieres entramos en ello. Eso ya es un campo un poco más Ahora resbaladizo. nos metemos en el Sí, lío. Te sí. iba a preguntar un poco por las relaciones con Estados Unidos, con el Access Board, Sí, con Naciones Unidas. Nuestro buen amigo David se jubiló sí, y se jubiló, sí, sí. no conozco a la persona que se ha incorporado, no sé si ya tienen responsable del Access Board, pero la relación con ellos es bastante directa, ¿no? Sí, bueno, por suerte la comisión siempre en todo lo que es materia de accesibilidad a las tecnologías, bueno, a las tecnologías y yo creo que también en otros ámbitos, pero la más, digamos, visible ha sido las tecnologías, ha intentado ponerse en contacto y alinear esfuerzos con una agencia que tiene en el gobierno americano que tú mencionabas, la US Access Board,
que, digamos, es una agencia pública independiente del gobierno federal, del gobierno de todo Estados Unidos, que define los estándares que hacen cumplir una legislación concreta. Por ejemplo, ellos tienen la sección la sección 508 que tú comentabas, digamos que esto es el estándar para tecnologías que ellos tienen en Estados Unidos. Y gracias a ellos, y es aquí una cosa muy importante, porque a veces, claro, la legislación no es tan importante como que se siga innovando y nuevas soluciones salgan. Sí y no, la legislación es muy importante porque al fin y al cabo la legislación muchas veces es la que hace que estas nuevas ideas, esta innovación salga a la luz. Y fue gracias a esta legislación americana y a la sección 508, por ejemplo, que comentamos, por la que tenemos hoy en día los teléfonos inteligentes que tenemos, con tantas opciones de accesibilidad. Porque al tener esa legislación, se obligó a, por ejemplo, siempre se pone más o menos el mismo ejemplo, cuando Apple sacó su primer iPhone, gracias a que existía esa legislación, los de Apple se tuvieron que rebanar la cabeza y decir cómo conseguimos que hacer una pantalla táctil sea accesible. Y eso es gracias a esa legislación. O sea, la legislación también ayuda y es ahí donde, por eso la Unión Europea, la Comisión intenta siempre colaborar con una agencia fuerte como es el US Access Board en alinear, digamos, los requisitos para que la industria, que al fin y al cabo en muchos casos es global en cuanto a tecnologías, por ejemplo, cada vez vaya mejorando más. Y eso es lo importante. Y, por cierto, ahora que mencionas lo del US Access Board, aquí una de las propuestas que tenemos, porque ahora estamos en medio bueno, la Comisión está preparando la nueva estrategia europea de la discapacidad. Es muy interesante, saldrá a principios del año que viene. Entonces ahora... Viene Inma la semana que Uy, viene, esperemos que nos lo cuente. a ver si te cuenta algo. No cuenta mucho. Las cosas son muy privadas de la comisión y eso a veces nos dificulta mucho el trabajo porque, claro, nos consultan, nosotros decimos cuáles son nuestras propuestas, pero, claro, nos gustaría ver un documento para decir, oye, mira, pues esto tendrías que enfocarlo así o allá antes de que lo publiquen y ya se adopte. Pero bueno, en fin, una de las propuestas que tenemos para esta estrategia es que la Comisión Europea, o sea, que la Unión Europea cree una nueva agencia, que sea la Agencia de Accesibilidad Europea, la EU Access Board, digamos. Y claro, porque hemos visto que a los americanos le ha funcionado mucho el tener una agencia independiente con expertos independientes del gobierno que preparen estos estándares técnicos, que hablan con la industria, hablan con los usuarios, se asegura de que todo el mundo diga lo que tenga que decir con respecto a la accesibilidad y luego ya ellos publican el estándar que es parte de su legislación. Entonces, eso es un aspecto que creemos que es muy interesante. Y luego también está porque la accesibilidad, cuando hablamos de accesibilidad y la queremos poner en práctica, tú lo sabrás bien, Jesús, muchas veces necesitamos unos requisitos que asienten al menos un mínimo adecuado de accesibilidad, porque claro, la accesibilidad, uno no puede decir que algo es completamente accesible para completamente todo el mundo. Y es ahí donde las normas técnicas, los estándares, son importantes, porque asientan una serie de requisitos que se han de cumplir sí o sí, si están ligados a legislación. Y creemos que una agencia europea sería una buena manera de tener, digamos, la experiencia en un cuerpo de funcionarios independientes que puedan estar en contacto con la industria y usuarios y que sean ellos los que hagan el seguimiento de toda la legislación que hemos aprobado en los últimos años, que es mucha, la verdad, en cuanto a accesibilidad. Sin duda. Oye, a lo mejor no lo has podido leer, pero comparto lo que ha puesto Fernando Machicado, otro guerrero por la accesibilidad, sí, con el que hemos compartido muchas batallas, y pone Fernando Alejandro, ¿con qué clase has explicado las tensiones que se dan en el escenario europeo? Porque él las ha vivido también de primera mano. Uy, pobre Fernando las sufre también porque él es secretariado de la Organización Española de Estandarización de Estándares, de Normas, UNE. Y claro, y ahí UNE ha estado muy activa en estándares que hemos estado siguiendo desde el EDF y que Inma os podrá contar mucho
la semana que viene. Hay 3 estándares que hemos trabajado mucho a nivel europeo, que son muy importantes de destacar. El estándar de tecnología, que es el EN301549. No tiene un nombre muy sexy, pero es su código, que ya digamos que es el que más alineado está con la sección 508 de Estados Unidos y es un estándar para las industrias tecnológicas. Y es pues, cubre desde páginas web hasta software, documentos, puede cubrir el desarrollo de cajeros automáticos o de terminales de autoservicio tipo máquinas expendedoras de tickets o cualquier cosa. Es un estándar muy completo, muy técnico y que tiene, y que por cierto es el que está referenciado para cumplir con la directiva de accesibilidad web de las páginas web públicas, que es la directiva que tengo más en mi corazoncito porque fue la primera, digamos, mi primera batalla dentro del EDF, y si quieres te cuento un poco porque esta es muy interesante. Luego tenemos el estándar del entorno construido, que ojalá se apruebe en las próximas semanas, y luego Fernando nos tenemos puede contar el... mucho, porque eso me toca a Buah, mí ser el presidente de ese ese, mandato. exacto, sí, sí. Y ese Eh, es largo, ese ha sido muy largo. yo no sé si íbamos trabajando con él desde el 2003 o el 2004, pero es de los Claro, primeros en los que empecé, no lo contará Inma, pero de los primeros en los que empecé yo a trabajar cuando me incorporé a la fundación. Y me llama la claro, atención porque empezaron casi en paralelo el 376, que es sí, el que deriva la norma a la que acabas de hacer referencia, la 301549, y el mm, 420, que es entorno construido. La tecnología ha ido mucho más rápido y vio la luz su sí, estándar. El ya, entorno construido va muchísimo más lento porque sí, hay que poner de acuerdo a mucha más gente, sí. pero parece que ya antes de que acabe este año lo conseguiremos. Es decir, Ojalá, ojalá, año de ojalá, trabajo. sí. Lo que pasa también, Jesús, es que ese estándar, el de entorno construido, es mucho más sensible, porque a diferencia de la tecnología, que evoluciona mucho más rápido y, y se ha adaptado mucho más a cambios, el entorno construido es más bien estático, ¿no? Valga un poco la obviedad. Entonces, no solamente eso, sino que también los Estados miembros, la accesibilidad, o sea, los países, la accesibilidad siempre la han pensado como la accesibilidad física al entorno construido, las rampas, ¿no? La señalética, pues todo. Muchos Estados miembros, muchos países europeos ya tienen, España yo creo que es uno de ellos también, tú me corriges si me equivoco, ya tienen sus, digamos, sus estándares nacionales, sus normas técnicas nacionales, sus códigos de construcción en los que se incluye la accesibilidad. Entonces, claro, siempre ha sido un estándar mucho más delicado porque los países no quieren cambiar lo que ellos tienen a nivel nacional, o les resultaría mucho más difícil. Es ahí donde tenemos que dar la batalla, y yo creo que el estándar que vais a aprobar, que vamos a aprobar, esperemos en las próximas semanas, tiene digamos, está concebido de tal forma que yo creo que puede ayudar a que países que quieran puedan actualizar su estándar nacional, podrá ayudar a que países que no tengan uno, porque luego también ese estándar está acompañado de documentos técnicos con ya las medidas exactas que se recomiendan para, yo que sé, una rampa o etcétera, etcétera. Eh, yo creo que aún así es un paso muy importante que ojalá demos en los próximos días. Y déjame que comente el tercero, que es el pobrecillo, yo creo que es el menos conocido porque no está ligado He olvidado, estrictamente sí. con legislación, que es un estándar que se adoptó en 2019, que estuvimos también muy involucrados en ello, que es un estándar de diseño para todos. Pero no era un estándar que te decía cómo tiene que ser absolutamente todo para que esté diseñado para todos, sino era un estándar que daba requisitos y recomendaciones a cualquier tipo de empresa, de organización o de entidad pública para tener digamos, una perspectiva de diseño para todos. Es decir, les daba indicaciones, pues, la organización tiene que tener un liderazgo en accesibilidad, es decir, una persona encargada de mirar que la accesibilidad esté contemplada en lo que la empresa hace. Una revisión de la accesibilidad con respecto al contexto en el que se usa el producto o el servicio. O sea, daba como requisitos y recomendaciones que pueden ser útiles para cualquier tipo de organización para conseguir que esa organización, esa empresa o lo que fuera,
haga o tenga en cuenta la accesibilidad y el diseño para todos. Era muy interesante y lamentablemente no tenemos que darle un poco más de visibilidad a este estándar de diseño para todo, porque yo creo que sería muy interesante que empresas, digamos, se aseguren y se certifiquen como empresas que tienen en cuenta el diseño para todos. Estaría muy bien. Sí, no, sin duda, sin duda alguna que eso sería muy, muy, muy interesante, pero sí es cierto que tanto en el de tecnología como en el entorno construido, desde España hemos estado muy, muy involucrados, ¿no? Yo creo que Sí. también eso ha ayudado a que estos estándares hayan salido adelante, ¿no? El de diseño para todos, no recuerdo si lo están liderando los suecos, pero bueno. No, lo lideraron Los holandeses. desde no, creo que eran holandeses. Los holandeses lo lideraron, pero yo creo recordar que UNE sí que estuvo muy activo también. Bueno, Fernando ya nos contará. Exacto. Nos metemos ya con la legislación, con la Uy, European si quieres. Accessibility Act y cuéntanos un Sí, sí. poco cómo se gestó. No debe ser sencillo, ¿no? No, no fue sencillo, pero antes de comentarte la directiva de accesibilidad, déjame que te comente mi querida directiva de accesibilidad web, que de hecho ha sido hace poco, ha cumplido una de las fechas límites, que lamentablemente no vemos que aún esté todo tal y como pretendía la legislación, en un caso que sabemos que ocurre. Que para un poco mostrar la importancia que tiene el estar activo y el lobby del movimiento de la discapacidad a nivel europeo. Tú fíjate, esta directiva de accesibilidad web que cubría solamente cuando lo presentó la comisión, que fue en 2012, yo entré en el EDF en 2013, cubría 12 servicios en línea súper específicos, del estilo conseguir tu certificado de matrimonio. No sé cuántas veces vas a tener que pedir tú en la vida tu certificado de matrimonio. Bueno, depende de quién seas, ¿no? Y cuántas veces te cases. Pero no, o tu tarjeta de aparcamiento. Era ahora que no nos oye la comisión, espero, un poco ridículo la propuesta al cubrir solamente 12 servicios online súper específicos. Pues imagínate, gracias a todo el trabajo que hicimos con el Parlamento, con los Estados miembros y también apoyados por esa industria aliada muchas veces, por ejemplo, la industria digital, la industria de las TIC, como no les afectaba mucho a ellos, nos apoyaban a tope. Claro que sí, el sector público tiene que hacer sus páginas web accesibles. Pues fíjate que desde esa lista de 12 servicios online súper concretos, llegamos a cubrir todo el sector público, más aplicaciones móviles, que no estaban ni siquiera contempladas en la propuesta. Y añadimos, por ejemplo, la declaración de accesibilidad, que es una cosa que yo creo que va a ser muy importante para hacer el seguimiento de esta legislación, que eso no estaba, por ejemplo, en la legislación española, porque claro, con la legislación europea también depende mucho de cuál es el punto de partida de cada estado. En España teníamos una legislación que sí que cubría la accesibilidad de las páginas web, no las aplicaciones móviles, pero por ejemplo, la legislación no incluía esta declaración de accesibilidad, que sí que incluye la directiva europea, que por tanto ahora también cubre la española. Y es una página a la que tienen que dar información útil para el usuario sobre la accesibilidad de esa página web pública y tiene que estar ahora ya en todas las páginas web del sector público y en las aplicaciones móviles a partir de junio del año que viene. Esa fue, digamos, mi primera experiencia y la verdad que fue muy gratificante ver un muy buen resultado y, claro, me sorprendió más cuando llegó el Acta Europea de Accesibilidad, que ahí la verdad es que ha sido todo mucho más tortuoso, mucho más complejo, porque la Directiva de Accesibilidad, o también se conoce como Acta Europea de Accesibilidad, pero digamos que es un poco el apodo, es una directiva, cubre una serie de productos y servicios, sobre todo de tecnología, y digamos que especifica requisitos de accesibilidad que deben cumplir. No los técnicos, que digamos que estarían en las futuras normas, sino unos requisitos, digamos, generales. Pues, por ejemplo, para que te hagas una idea, pues la información debe ser
se ha de proveer la información en más de un canal sensorial, tipo pues visual y auditivo, o visual y táctil. Entonces son, digamos, de este tipo de requisitos. Y claro, empezó la discusión de esta directiva y nosotros queríamos más de lo que había, que ya era mucho, porque ya incluía, por ejemplo, incluye ordenadores, tablets, teléfonos móviles, servicios de telecomunicaciones. Muy importante, que esto tuvimos que pelearlo también para que se mantuviera. El 112, que ya lo comentó también Jesús la semana pasada, que no es accesible en Europa. Y hay países que da un poco de risa, pero una risa de esta nerviosa pensarlo. Hay países que consideran el fax como la manera accesible. O sea, tú tienes un accidente y tienes que encontrar un fax para avisar de manera accesible que vengan a ayudarte. O sea, no tiene ningún sentido. Entonces, el Acta Europea de Accesibilidad por fin hará que el 112 sea accesible y, lo más importante, sea accesible de la misma manera para toda Europa. Porque, claro, si es accesible aquí a través de una app, por ejemplo, que pongamos en España o en una región, pero luego tú te vas de viaje a Italia o a Estonia o cualquier otro país de la Unión Europea y tienes que llamar al 112, ¿por qué si tienes discapacidad no puedes y otras personas sí que pueden? Todo esto lo cubrirá la directiva de accesibilidad, el ACTA. Y, por ejemplo, es lo que te digo, nosotros queríamos muchísimo más. Nosotros queríamos cubrir el entorno construido. ¿Pero qué pasó? Lo que te comentaba antes con lo del estándar del entorno construido, que los países no quieren que les digan, no aceptan que haya una armonización a nivel europeo. Y ellos dirán, no, yo no quiero que Bruselas me diga a mí, como siempre se habla como en tercera persona, cómo tengo que hacer la accesibilidad al entorno construido, en lugar de pensar que es una oportunidad, porque una de las buenas, de los aspectos positivos de la armonización, digamos, de hacer que todos los países tengan la misma perspectiva y la misma estrategia hacia un tema, es que al final se generan sinergias y economías de escala, y al final la industria será mucho más fácil para la industria cumplir una legislación que es igual para todos los países que no cada país diferente, ¿no? Entonces, pues eso, en el entorno construido los Estados miembros nos dijeron que no. Intentamos reforzar, incluir, por ejemplo, electrodomésticos, y que la Comisión no pudo incluir porque no había ningún país en la Unión Europea que tuviera legislación en materia de accesibilidad a electrodomésticos. Tampoco nos lo compraron. Entonces, claro, la legislación se hizo más difícil porque tenías muchos frentes. Tenías los transportes, que tampoco querían incluir los regionales y los urbanos, porque claro, eso es competencia nacional. El entorno construido, los electrodomésticos, o sea, había muchos puntos, y por supuesto la industria tecnológica, que también estaba muy pendiente porque le afectaba muchísimo. Y claro, ¿y qué pasó? Que nos tocó un eurodiputado danés que no fue de lo más, ahora que no nos oye, espero que no haya aprendido español estos días, no fue de los más abierto a escucharnos. Nos costó mucho reunirnos con él, nos costó mucho que tuviera en cuenta nuestras propuestas. Tuvimos que hasta hacer una manifestación delante del Parlamento Europeo para que se reuniera con nosotros y viera que hay mucha gente afectada por a la que le afectaría positivamente una legislación ambiciosa, y fue muy, muy complejo. Al final, gracias al trabajo, pues, de la comisión de INMA, por ejemplo, que es la parte técnica, de muchos de nuestros miembros a nivel nacional, como en CERMI, que empujaron a los gobiernos para que tuvieran posiciones más ambiciosas, conseguimos salvar y tener una directiva que va a ser muy buena, incluso va a traer aspectos positivos a la legislación española. Pero claro, lo que padecimos para conseguirlo, pues yo creo que ahora tenemos que hacer un esfuerzo por asegurarnos de que es un éxito y que se implementa y que es una realidad para todas las personas en su día a día. Y en eso nosotros, si hay alguien interesado, tú lo sabes, Jesús, muy bien, nosotros tenemos recursos en nuestra página web en lo que damos recomendaciones a nuestros miembros y a cualquier persona que esté involucrada, porque claro, una vez se aprueba legislación europea,
la legislación nacional ha de cambiarse. Entonces ahí entran discusiones políticas y la legislación nacional puede mejorar o puede coger aspectos que no son obligatorios en la europea y, por ejemplo, el entorno construido es uno de ellos. Lo único que conseguimos es que dejaran los requisitos al entorno construido como voluntarios. Entonces ya es decisión de cada Estado miembro decir, oye, pues yo los cojo o no los cojo. Entonces, claro, nosotros estamos diciendo a nuestros miembros que cuando entren en discusiones con sus gobiernos nacionales, en plan de hay que dar caña y hay que conseguir que si tienes ya legislación del entorno construido, pues se actualice. Tenemos el estándar, tenemos la legislación. Si no tiene, pues utiliza la que te están proponiendo a nivel europeo, porque así seguramente podrá la economía a nivel europea podrá proveer de profesionales. O sea, es todo un trabajo que va muy en distintos niveles, pero es importante que estemos todos alineados. Genial. Tuvimos un encuentro organizado por el CERMI, fue en la sede de nuestra fundación, en la que estuvieron Rosa Estaras y Pagaza Urtundúa, dos eurodiputadas que han estado muy involucradas en el tema. Nos comentaban que uno de los problemas era precisamente que la Directiva Europea de Accesibilidad se empezó a gestar en INCO, ¿no? En comercio interior, y que eso pudo ser un problema. Poniéndolo en positivo, con una visión positiva, nos comentaban que también fue muy bueno para que los que están trabajando en comercio interior realmente tomen conciencia de la importancia de este tema, que también es importante, ¿no? Porque los temas de accesibilidad les pillan un poquitín más lejos, ¿no? No sé tu visión. Sí, no, yo, yo discrepo un poco con ellas en ese sentido y con el cariño que le tengo a las dos y vaya por delante, por ejemplo, que Rosa Esteras, que es del Partido Popular y pertenece, por tanto, al Grupo Popular Europeo, que es el partido mayoritario en el Parlamento Europeo. Rosa, por ejemplo, consiguió, que esto no se ve muy a menudo, consiguió que el Partido Popular Europeo tuviera, digamos, diferencia de voto interna. Normalmente lo vemos a nivel nacional y también pasa a nivel europeo. Los partidos tienen una línea de votos, entonces ellos tienen que votar tal y como el grupo ha decidido conjuntamente que van a votar. Pero Rosa, por ejemplo, empujó a cierta parte del Grupo Popular Europeo a que votara en contra de ciertas propuestas que había que no eran para nada beneficiosas para esta directiva y conseguimos salvar muchas cosas gracias a que ese voto cambió la posición del Parlamento y lo hizo más fuerte para luego poder negociar con el Consejo. O sea, vaya por delante eso. Pero yo no creo que el problema fuera que estuviera dentro de la Comisión del Mercado Interior, porque precisamente la otra directiva que te he contado, la de la accesibilidad web del sector público, esa también estaba dentro de la Comisión de Mercado Interior y salió muy bien. O sea, no, ahí es donde entra lo que hablábamos al principio, lo de un poco la sensibilidad del político que te toque. Pero bueno, dentro de la Comisión de Mercado Interior, por ejemplo, aunque tuviéramos a este danés que era un poco más demasiado neutral y muy alejado y muy poco cercano, teníamos a otros políticos que estaban, una eurodiputada de Chequia, del Partido Socialista, que fue la que más se batió la cara porque la posición del Parlamento fuera lo más fuerte posible. Pues yo creo que no es tanto dónde caía, sino también un poco la persona que le cayó. Y de hecho, la eurodiputada responsable de la Directiva de Accesibilidad Web, la del sector público, era del mismo partido que el danés de la Accessibility Act, del Acta de Accesibilidad. O sea que ya te digo, que depende un poco también de la persona a veces. Genial. Oye, se nos empieza a ir un poco el tiempo porque estoy encantado de charlar contigo. Nos quedan 10 minutos. Hay un par de preguntas interesantes en el foro. Córtame, que yo tiendo a explicarme. No, genial, está perfecto. Y una de las preguntas que hay en preguntas y respuestas, hablábamos precisamente de ello antes de que empezara el foro, que es
la tarjeta europea de discapacidad, en el punto en el que está y cómo Sí. vamos avanzando con ella. Hay otra Sí, pregunta que han hecho en el chat, te comento, lo del salto a la exigencia de la AAA, nivel de accesibilidad de las WCAG, porque ahora mismo, Vale. bueno, el multilingüismo en la AA se queda exento y la lengua de signos y la lectura fácil pues no tienen ese requerimiento de exigencia y obligatoriedad. Básicamente, luego nos preguntas también como algunas pistas, ¿no?, para formular propuestas en los nuevos fondos para la accesibilidad. No sé si tú desde el EDF nos puedes dar alguna pista sobre ese tema, pero si te parece empezamos por la tarjeta, que me parece súper interesante. Sí. Y yo creo que soy de los pocos españoles que la tienen. Porque como soy residente en Bélgica y Bélgica es parte de este proyecto piloto, pues yo la tengo y la he utilizado. El año pasado tuve la oportunidad de ir a Italia y la utilicé para acceder a los museos, pero por ejemplo la intenté utilizar para el transporte y no me la aceptaron, me dijeron que tenía que ser italiano o suizo. Y básicamente lo que es la tarjeta europea de discapacidad, lo que pretende, bueno, como digo, es un proyecto piloto que hay solamente en 8 estados de la Unión, pues Malta, Estonia, estoy hablando de memoria, Bélgica, bueno, no me voy a arriesgar a decir muchos más, por el que la persona que tiene reconocida su discapacidad en el país, luego al viajar puede presentar esta tarjeta y debe poder acceder a las mismas, digamos, oportunidades que los residentes en los ámbitos del ocio, de la cultura, por ahora. Y digo por ahora porque, de hecho, en la estrategia que la Comisión presentará el año que viene, que os comentaba antes, lo que estamos pidiendo y pide todo el mundo, porque es una de las propuestas que la gente apoya al 100%, es que, primero, que se instaure en todos los países de la Unión Europea. No recuerdo por qué España no se unió a este proyecto piloto, pero yo creo que habría estado muy bien porque le habríamos dado mucha visibilidad. Pero yo entiendo que la Comisión, esta es mi percepción, la Comisión también le gusta mucho este proyecto y quiere extenderlo a todos los países. Lo que pasa es que nosotros lo que querríamos es que no solamente cubriera el acceso al ocio, a los deportes y ya está, o sea, entrar en museos, centros deportivos. Nosotros lo que nos gustaría es que la Unión Europea se encaminara a un reconocimiento mutuo de la discapacidad, porque uno de los valores de la Unión Europea es el movimiento libre a lo largo y ancho de la Unión Europea. Lo que pasa es que si tú tienes una discapacidad y te quieres mudar de país para trabajar, tienes que volver a empezar desde cero. Yo tuve que hacerlo aquí y, de hecho, como Bélgica es un poco complicada, tuve que hacerlo 2 veces, una para la Comunidad Francesa y otra para el Estado, para reconocer tu discapacidad. Entonces, lo que queremos es que con esta tarjeta, pues que se comience, vale, que se comience por el ocio, la cultura, pero que se incluya ya transporte, etcétera, etcétera, para que lleguemos al reconocimiento mutuo de la discapacidad, para que cualquier persona, oye, pues yo me quiero mudar a Alemania, si yo tengo asignado una asistencia personal, pues la tendré que tenerla también si me mudo a Alemania. Eso es lo que nos gustaría conseguir con esta tarjeta y yo creo que vamos a ir avanzando bien en esto. Genial. Ay, perdona, y luego estaba la La pregunta de triple A. la AAA. La triple A Sí, probablemente, no, porque de hecho nos lo voy a preguntar a alguien que si podemos repetir el comentario sobre la lengua de signos. Hablar de la triple A y si te parece luego charlamos sobre el futuro, charlamos un poco sí, sobre la pandemia y no sé si nos cuentas tú cómo vives en una de las ciudades más inaccesibles de Europa, que es Bruselas, sí, pues también nos sí. aportaría. Y uno de los países con el número más alto de contagios. Eh, lo de la triple A ver, la legislación exige nivel A y doble A. Aquí estamos hablando para aquellos que no lo ubiquen en la accesibilidad web, que digamos que se utiliza una norma técnica, las WCAG que conocemos, que hay distintas versiones y que ahora mismo la que exige la legislación europea y por tanto la nacional en España es la 2.1, que es la que también sirve para aplicaciones móviles. Entonces, lo que es el requisito legal, el obligatorio, es cumplir con A y doble A. Nosotros nos partimos la cara en las discusiones del estándar para que la triple A se incluyera al menos como información
en el capítulo de web del estándar este de tecnologías que hablábamos antes. ¿Por qué como información y no obligatoria? Porque los propios creadores de WCAG y los desarrolladores web saben que la AAA no siempre se puede cumplir en todos los casos y para todas las webs. Entonces, nuestra recomendación siempre es cumplir, obviamente, lo que exige la legislación, y luego ir más allá en el contenido que es prioritario y en las funciones que son prioritarias en una página web. Y por ejemplo, hay países, creo que es Alemania, si no estoy equivocado, que para ciertas páginas de sus ministerios tienen la información en lengua de signos también. O sea, lo que nosotros decimos es que se cumpla lo que diga la legislación y luego se incorporen cuantas más mejor requisitos del AAA, dependiendo de las características de la web y demás, y de la prioridad de ese contenido, que se vayan implementando. Pero lamentablemente no hemos conseguido ponerlas. Ahora, lo que sí que sabemos, que esto es muy importante porque lamentablemente siempre la accesibilidad web siempre ha tenido un poco más menos en cuenta, pero ya está cambiando esto por fin a la discapacidad intelectual. Ahora, dentro de poco, saldrán las WCAG estas 2.2, que incluyen más requisitos para discapacidad intelectual, y suponemos que en un futuro no muy lejano también vendrán las 3.0. O sea, como la tecnología avanza, también avanza la norma técnica y también la tecnología nos permite una mayor personalización y demás que haga que los contenidos sean más accesibles para diversos tipos de discapacidad. Genial. Hoy hablábamos sobre la pandemia, la discapacidad, cómo lo están viviendo el resto de países. Nosotros desde la Fundación 11 elaboramos un documento que eran 11 claves para la nueva normalidad accesible, tratando de dar unas recomendaciones, dar luz para que las diferentes entidades, administraciones públicas, empresas, tengan en cuenta nuestras necesidades y cómo pueden diseñar entornos, productos y servicios ante esta nueva situación, teniendo en cuenta distancia de seguridad, teniendo en cuenta que hay que utilizar mascarillas, teniendo en cuenta las mamparas, una serie de elementos, dispensadores de gel hidroalcohólico, etcétera. Una serie de elementos que ahora mismo, si ya lo teníamos difícil, nos lo ponen bastante más difícil, ¿no? No sé cómo lo Bastante estáis más. viviendo desde allí. A ver, aquí desde que estalló la pandemia ha sido un verdadero reto y muy duro para muchos compañeros de aquí de la oficina y para muchos de nuestros miembros, no solamente por obviamente, el choque que ha supuesto para todos nosotros y esas dificultades claro, la improvisación y ciertas decisiones nos han provocado, pues lo que comentabas tú, desde la falta de accesibilidad de mensajes importantes, muy importantes, quizá los más relevantes que puedan decir un gobierno, o unos informativos en la televisión que no eran accesibles, por ejemplo, hasta pues la falta total de servicios en la comunidad, personas que se quedan sin su asistencia personal, personas que digamos que las empujan a meterse en residencias, y esto ha pasado aquí, por ejemplo, en Bélgica, lo que hemos visto a veces también, que los servicios sanitarios no daban abasto y no se recogía a personas con discapacidad. Ha habido un caso, por ejemplo, en Rumanía, de una residencia de más de 200 personas donde residentes y el personal estaban contagiados y solamente se llevó al hospital al personal. Los demás, los residentes, se quedaron dentro de la residencia. Sin atención, sin acceso a cuidados o a servicios sanitarios. Entonces, claro, la Unión Europea tardó un poco en reaccionar, y ya por fin, cuando ya cogió ritmo y ya reaccionó, ya han puesto en marcha medidas que intentan ayudar a los Estados miembros, pero muchas de esas decisiones que nos afectan el día a día vienen de decisiones que se toman a nivel nacional. La Unión Europea ha estado apoyando, por ejemplo, hay una comisaria de igualdad, Elena Dalli, maltesa, que es la que, digamos, es la que está encargada de discapacidad. Ella pues ha promovido que dentro de la comisión pues se publicara
un compromiso, una especie de hoja de ruta para que los estados no olvidaran a las personas con discapacidad, sobre todo aquellos en residencias y demás. O sea, ha sido un verdadero caos, pero estamos contentos de que se haya reaccionado y, como habréis visto en las noticias, con total seguridad, la Unión Europea por primera vez va a conseguir recursos, conseguir dinero por ella misma para poder dárselo a los Estados miembros para que se palíe un poco los efectos de la pandemia. Pero claro, esto es un continuo trabajo que no ha parado y que se ha añadido a todo lo demás, y a todo se le ha recubierto un poco el prisma ahora del COVID, que ha tenido la mayor parte de ello un efecto devastador para las personas con discapacidad, y luego pequeños destellos de luz que dices, bueno, pues teletrabajar, mayor accesibilidad. Hay cosas que igual la pandemia ha ayudado un poco a darle un empujón que nos viene bien, pero nos venía bien antes de la pandemia. O sea, que lo que hay que hacer es asegurarlo y luego pues intentar hacer que los efectos sobre las personas sean los menos posibles. Oye, Alejandro, y para terminar, tu visión de futuro, ¿qué nos viene? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves en qué estamos trabajando? ¿Qué debemos de trabajar? ¿Amenazas? ¿Oportunidades? Pues yo quiero mencionar, si acaso, bueno, ya hemos hablado de la pandemia, así que no lo voy a mencionar más, pero yo quisiera destacar en el aspecto de accesibilidad y tecnologías. Yo veo mucho potencial en la inteligencia artificial. Vaya por delante, porque creo que va a ser una herramienta que puede hacer que el contenido se cree de manera accesible mucho más fácilmente. O sea, yo recuerdo, si me permites que te cuente una anécdota muy rápida, cuando estábamos hablando de la directiva web, un asistente en el Parlamento me preguntó muy serio: oye, ¿y por qué, en lugar de hacer las páginas web accesibles, por qué no hacemos una ley que regule los navegadores? Y yo me quedé, bueno, pero es que no va a funcionar. Tienes que hacer los navegadores funcionan y son accesibles como herramienta, y luego si tu página web no es accesible, por más que tu navegador lo cera, no tal. Pero claro, si lo vemos ahora con el prisma de la inteligencia artificial y podemos llegar a imaginar que, por ejemplo, un navegador como el Chrome, como el Safari, como el Firefox, pueda tener una inteligencia artificial que, digamos, convierta lo inaccesible en accesible automáticamente, esos pequeños avances están llegando. Vemos muchas aplicaciones que utilizan inteligencia artificial para hacer contenido accesible, pero, y es aquí donde viene mi miedo y el riesgo que me gustaría destacar. También soy un poco escéptico con respecto a la inteligencia artificial, en tanto en cuanto para los servicios que se vayan a poner en funcionamiento, que utilicen inteligencia artificial, como la inteligencia artificial está basada en datos, en series de datos que muchas veces no representan, digamos, al usuario medio, que no existe y que es un compendio de cuántos datos tenemos, y las personas con discapacidad, digamos, siempre nos quedamos en los bordes de ese compendio de datos. No tenemos suficiente peso en el algoritmo, digamos, de los datos, entonces el algoritmo tiende a potenciar el usuario medio, en el cual personas con discapacidad, por ejemplo, no estarían. ¿Cuál es el riesgo? Que si utilizamos la inteligencia artificial, por ejemplo, como se ha dado para contratar a gente o para dar servicios públicos, corremos el serio riesgo de que las personas con discapacidad estemos discriminadas. Y te pongo un ejemplo muy práctico. Imagínate que se utiliza la inteligencia artificial para que en una estación se calcule cuánto tiempo medio se tarda en pasar del tren al autobús. Una de estas estaciones que son intermodales, que tienes tren, autobús y demás. Si un algoritmo
calcula cuánto tiempo medio, seguramente no va a tener en cuenta que la persona con discapacidad tiene que pedir la asistencia, tiene que llegar la asistencia, a lo mejor tiene que tomar un rodeo mayor para llegar hasta la siguiente plataforma, etcétera, etcétera. Entonces, es ahí donde le veo yo el riesgo, que tiene potencial muchísimo para la creación de contenido accesible, sobre todo, en mi opinión, pero también tiene el riesgo de que tengamos discriminación. Sí, yo creo que está el gran debate, ¿no? La ética del algoritmo, cómo trabajar para que sea Mm. un algoritmo realmente inclusivo y no Sí, exclusivo. y ahora la Unión Europea lo va a intentar regular o va a intentar poner unas bases al menos para Estoy tanto trabajando en las eso. plataformas digitales como para servicios digitales como para la inteligencia artificial. Así que ahí estaremos, nosotros siempre recordando pues el diseño para todos, la accesibilidad y la no discriminación. Sin duda, yo creo que tenemos una gran oportunidad, ¿no? Con las tecnologías emergentes que ahora están empezando a aflorar y que ya están suficientemente maduras algunas de ellas, ya empezamos a ver resultados bastante Sí. grandes, ¿no? O sea, hace unos años estábamos en estos temas, como os acordáis, hace un montón de años con el Spectrum, que no servía para mucho, pero fue un inicio importante. Pues ahora ya empezamos a tener 385, 485 y ordenadores de ese tipo, por hacer el símil con Sí, respecto sí. a la tecnología que tenemos ahora, ¿no? Mm. Esto, yo creo que vamos a finalizar, Alejandro, son las 6:05, solemos hacer de 1 hora más o menos estos encuentros. La verdad es que te agradezco enormemente que has querido echar este rato con nosotros esta tarde para compartir tu visión desde Bruselas, desde el Foro Europeo de Personas con Discapacidad. Nos ayuda muchísimo porque a veces nos ocurre, no sé si tú lo vives, que desde los países, de los Estados miembros, Bruselas, Europa, la Comisión, el Parlamento, el Consejo, a veces lo vemos un poco lejos, ¿no? Y no somos conscientes del trabajo tan duro, pero tan importante que estáis haciendo los que estáis allí defendiendo nuestros intereses, ¿no? Por eso te agradezco enormemente que tomaras tu decisión de salir de Valencia, con lo bien que se vive allí, y largarte a Bruselas, ¿no? A un territorio que para mí es muy, muy hostil, independientemente de lo rica que esté la cerveza. Pero es un territorio hostil. Sí, la cerveza está muy buena, eso es cierto, y tienen una diversidad en cervezas que es abrumadora, pero sí que es cierto que Bruselas en sí como ciudad es un poco inhóspita a veces para las personas con discapacidad por la falta de accesibilidad que hay aquí. Sin duda, pero... sin duda alguna. Pues mil gracias, de verdad. Antes de terminar, os recuerdo la encuesta. Una encuesta que para nosotros, para ir mejorando, para cada vez generemos mejores contenidos, es importante, por lo que os agradeceríamos enormemente que la rellenéis. También sabéis que podemos certificaros que habéis asistido a este foro de expertos, o a este foro de expertos o a las diferentes ediciones que vamos a tener. Tenéis toda la información en los correos que os llegan. Os animo a que os suscribáis al boletín Innova Accesibilidad y Accesibilitas, al gran portal, que lo visitéis, el gran portal de la accesibilidad que hemos construido junto con el Real Patronato sobre discapacidad y que, bueno, cada vez está teniendo mejores contenidos y más actividad gracias a todos vosotros. Y hemos hablado varias veces de Inma. Inma es Inmaculada Placencia, es la experta senior. Yo cuando me empezaron a llamar senior, la verdad es que me molestaba un poco, voy a ser sincero, pero eso significa que llevamos muchos años trabajando y que tenemos mucha experiencia en el tema. Inma, Inmaculada Placencia, lleva muchos años trabajando defendiendo a las personas con discapacidad, luchando dentro de la comisión para que esto sea efectivo, con lo cual también ha tenido la generosidad de dedicarnos un rato la semana que viene. Muchísimas gracias a todos.